disciplina y el hábito de la lectura diaria. Son cosas necesarias. Ya no estoy hablando de haber terminado el secundaria, de tener un conocimiento intelectual eh, por encima de la media. No, no estoy hablando de eso. Porque todos nosotros, sin el auxilio del Espíritu Santo, no vamos a entender la palabra. Podemos tener mejor formación, menor formación teológica, podemos tener mejor formación académica, pero sin el Espíritu Santo estamos en el horno. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu como lo vimos el año pasado. Entonces, yo invito a que usted, en este tiempo que vamos a tener de clase, se esfuerce mentalmente, que se centre, que sus pensamientos estén sujetos y mis pensamientos estén sujetos al Espíritu Santo y que dejemos toda preocupación, toda carga, toda ansiedad. Lo principal o una de las cosas principales para poder estudiar es paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nuestro corazón está sobrecargado de ansiedad, si nuestra mente empieza con pensamientos negativos, de que yo no entiendo, de que la mente se me va, es que trato. ¿No? La semana pasada una hermana hablando conmigo de este tema, la que participó de la primera clase y después no participó las clases siguientes, ¿ah? En un momento cuando yo pude ver, que yo no estoy continuamente viéndolo a ustedes, la mayoría de ustedes tienen la cámara bloqueada, pero en un momento yo pude percibir que ella caminaba con el celular de aquí para allá. Entonces, ¿podemos aprender escuchando mientras usted está cocinando? Sí, no va a ser lo mismo porque usted no va a estar enfocado o enfocada. Podemos aprender si estamos en un ambiente donde hay ruido, donde pasa gente. ¿Ah? Cuando, cuando usted y yo tenemos ese tiempo de intimidad, lo que buscamos es un lugar de intimidad, ¿verdad? Un lugar donde no nos molesten los niños, donde no esté pasando gente y tener ese momento de intimidad con el Señor. Entonces, es necesario el esfuerzo, el enfoque y es necesario que usted y yo crezcamos espiritualmente. Más que entender términos teológicos, si usted no tiene la disciplina del estudio bíblico, este tiene que ser el año en que usted rompa esa barrera y empiece a estudiar la Biblia como nunca, que le empiece a dar valor e importancia a la palabra de Dios. Porque cuando no le damos valor o importancia a la palabra de Dios y al estudio de la palabra de Dios, nuestros oídos espirituales, hablando metafóricamente, se cierran y nuestro entendimiento es una tierra infértil. Es como la parábola del sembrador que tantas veces hemos visto. La analizamos este año cuando dimos hermenéutica. Dicho estas cosas, antes de ir a la clase, vamos a tomar 10 minutos, tome su Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al final. Vamos a hacer una lectura corrida, ¿ah? Pero yo voy haciendo pequeñas pausas para hacerle reflexionar. Le voy a ir haciendo pequeñas preguntas a medida que voy a ir leyendo. Usted tiene que tener algo para anotar y dar una respuesta rápida. Muchas veces queremos, como estamos estudiando, queremos dar una respuesta rebuscada, con términos académicos, teológicos. No, no, no. Vamos a lo simple. Vamos a lo simple. Esas respuestas que usted va a anotar hoy son para usted, no son para mí. Es para despertar su entendimiento y forzar su mente, en el buen sentido de la palabra, a pensar, no solamente a tener una lectura rápida, infructuosa, porque después, hermanos, nos pasa, aquí hay muchos predicadores
Nos pasa que cuando vamos a predicar, estamos como Israel en el desierto. Estamos 40 minutos, en vez de 40 días, 40 minutos, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el público que nos escucha termina la predicación y usted le pregunta a los oyentes, ¿verdad? A los receptores del mensaje, ¿qué entendieron? Y van a decir palabras sueltas, porque aquel mensaje no tuvo un diseño, no tuvo una organización. ¿Ah? Entonces, esto que les estoy compartiendo hoy es fundamental, hermanos, que lo tomemos como, ¿cómo le puedo decir? Como decimos en portugués, padrón. ¿Ah? Padrón para estudiar la Biblia. Vamos a leer la bienaventurada. Bienaventurado, muy feliz, ¿verdad? Dichosa palabra de Dios. ¿Por qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. ¿Y cómo cometen esa injusticia? Que detienen con injusticia la verdad. Primer pregunta para que usted responda y anote. ¿Qué significa revelar? ¿O qué entiende usted por revelar? Cuando, ¿lo que es? Romanos 1:18. Recordemos que a partir de Romanos 1:18 comienza la primera de las 5 divisiones de Romanos, que es la condenación. ¿Ah? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos y la respondemos no lo que usted entienda de revelación, sino lo que el texto está diciendo. Que es un error que algunos de los que me han entregado trabajo han hecho. Se han salido del texto al concepto de la palabra. Y cuando uno analiza el texto, tiene que buscar la respuesta en el texto. Después que encuentra la respuesta en el texto, sale del libro de Romanos y empieza a ver lo que significa revelación en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas. Si el apóstol Pablo utiliza este término alguna vez más dentro de la carta, si lo va a utilizar en otra carta, qué significado tienen en los distintos contextos que el apóstol Pablo lo utiliza esta palabra revelación. ¿Ah? Y recordar esto siempre. Nosotros aquí tenemos la traducción del texto griego. ¿Ah? Si usted consulta otras versiones, yo ahora le voy a leer el mismo versículo en Dios habla hoy. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Vemos que Dios manifiesta su ira castigando desde el cielo a toda gente mala e injusta que con su maldad impide que se conozca la verdad. Muy bien, ya deben haber anotado la respuesta. Vamos al versículo 19. ¿Por qué? Otra conjunción explicativa. El por qué es una explicación y es importante prestar atención también en esto. No necesitamos tener conocimiento de gramática ni ser profesores de literatura para recordar o para entender que un porqué es una explicación. Porque usted y yo, veo cómo estoy usando el mismo término, porque usted y yo explicamos utilizando esta palabra. Está en nuestro léxico, en nuestro hablar diario. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Le es manifiesto. Pregunta, ¿qué entiende usted por manifiesto? ¿Ah? Vuelvo a leer el texto, usted tiene la Biblia abierta. Sí, Mario.
Bien, que se le mostró, es un sinónimo, está perfecto. ¿Qué es sinónimo? Sinónimo es toda palabra que se parece una con la otra. Por ejemplo, mostró, reveló, manifestó, ¿ah? Dio a conocer. ¿Ah? Son términos que son parecidos entre sí, aunque cada palabra tiene un concepto particular. ¿Ah? Entonces, sinónimos, para aquellos que no sabían qué significa sinónimo, son palabras similares. Por ejemplo, yo le voy a dar una palabra y usted va a buscar un sinónimo y abra micrófonos y participen. Yo, por ejemplo, voy a decir amor. ¿Qué otro sinónimo hay de amor? Amar, dice Cecilia. ¿Qué otro sinónimo podemos utilizar para amor? Cariño. Cariño, está bien. Otro que participe. Bienvenida, Karen. Por ahora no entramos a la clase, estamos en Romanos, estamos haciendo una lectura rápida de Romanos 1, 18 en adelante. ¿No se le ocurre ningún sinónimo más de amor? Piedad, misericordia. Sacrificio. Es bien, bien, bien. Compasión, bien. Esos son sinónimos. ¿Ah? Muy bien. Seguimos con la lectura. Vamos al versículo 20. Nos encontramos que el versículo comienza con ¿qué? Igual que el 18 y el 19. Con un porqué. Una conjunción explicativa. ¿Qué es conjunción? Que continúa con el tema que está hablando, pero que hace una pausa para explicar. ¿Ah? El primer versículo nos explica por qué se revela la ira de Dios. El segundo versículo, que está dentro del tema del versículo 18, versículo 19, ¿verdad? Buenas noches, estamos en Romanos 1:19, Biblia abierta, y algo para tomar notas porque les estoy haciendo preguntas que ustedes tienen que anotar las respuestas. Es para que ustedes piensen, no es para compartirla conmigo, ¿ah? O con los demás. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿verdad? Cuando está hablando de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Invisible, la palabra invisibles, ¿verdad? Y visibles, ¿son sinónimos? No, No, son antónimos. son antónimos. Muy bien, muy bien. Porque está mostrando lo contrario. O como quieran. O lo opuesto, muy bien. Que es antónimo, opuesto, son sinónimos. Esos son sinónimos, pero esto que estamos viendo son antónimos. O sea, lo que usé la hermana Karen para explicarse. Bendiciones, Karina, perdón. Qué bueno que estés con nosotros. Karina es una estudiante de los jueves, pero terminamos los jueves. Muy bien, seguimos. Así que vamos a leer la pregunta 20. Todavía no hice una pregunta para que busquen la respuesta. Porque las cosas invisibles de Él, y acaba de explicar qué son las cosas o parte de lo que es invisible, su eterno, o sea, su eternidad, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pregunta para que ustedes se respondan. ¿Qué entienden ustedes con esa frase siendo entendidas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo entender al hombre en general? Podríamos hacer otra pregunta. ¿Cuál es el medio o uno de los medios
por cual Él se está haciendo entender, se está haciendo visible. Les voy a dar un minutito para que tomen nota y voy a seguir con el versículo 21. Para los que se fueron conectando un poco más tarde, lo que estoy haciendo es incentivar a cada uno de ustedes a la lectura bíblica, porque estoy teniendo problemas con algunos hermanos que no están entendiendo la materia. Tuve 2 hermanas que ya por ese problema se dieron de baja, ¿ah? Porque no estaban entendiendo la materia. Entonces, la idea de tomarme esta primera media hora que tiene que ver con la materia es hacer un análisis rápido del texto que ahora vamos a estar viendo en particular. Versículo 21. Pues, cuando usted encuentra un puesto... Denis, Sí, ¿cuáles eran las preguntas del versículo 20? del versículo 20 dice 2 preguntas. ¿Tá? ¿Qué entiende usted por esa frase siendo entendidas? ¿Qué es lo que Dios hace que el hombre entienda? Y la segunda pregunta es, ¿qué utiliza Dios para hacer lo invisible, visible? Está en el versículo la respuesta, ¿verdad? Y de esa manera hacernos entender lo que ahí está diciendo. ¿Qué es lo que nos hace entender? Su eternidad, su poder, su deidad. ¿Ah? Versículo 21. El versículo 21 empieza con un pues. Cuando usted y yo encontramos un pues en la Biblia, eso es una conclusión. Él viene hablando de un tema que arrancó en el 18, ¿verdad? Que es la ira de Dios revelada. Y ahora va a concluir ese tema o le va a dar una conclusión parcial o puede ser total. Eso solamente lo sabemos leyendo el versículo, ¿tá? Del tema que comenzó en el versículo 18. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Pregunta, que está relacionado con lo que le pregunté en el 20. ¿Qué es lo que el hombre en general ha conocido de Dios? Usted ya respondió un poco esa pregunta en el 20. La segunda pregunta que nos tendríamos que hacer, si ese conocimiento de lo que Dios reveló de Él mismo, nos tendría que llevar a glorificar, a dar gracias a Dios y a creer. ¿Cuál es el tema que comienza en Romanos 1:18 y va hasta Romanos 3:20? La primera división de Romanos, ¿cuál es el tema central? ¿Nadie sabe la respuesta? Esto es necesario que lo aprendan. Tienen que anotarlo y tienen que leerlo que sea una vez por día, porque si no les va a costar entender Romanos. Condenación, condenación. Recuerden que el tema central es condenación y lo que estamos leyendo tiene que ver con el texto. Yo no puedo condenar a alguien de algo que no sabe, de algo que, por ejemplo, hay miles de leyes, usted y yo no las sabemos. El no conocerlas no nos hace infractores, pero en el momento del juicio, el no conocer la ley en sí hace que nuestro delito sea menor. Un abogado podría explicarlo mejor que yo no soy abogado. ¿Ah? Pero nadie puede decir, yo no conocía de Dios, yo nunca escuché de Dios,
A mí nadie me habló de Dios, nadie puede decir eso. ¿Ah? Muy bien. Versículo 22. Profesando, o sea, está hablando de las características de aquellos a que Dios se reveló y se dio a entender, o que le dio la capacidad a todo hombre de entender esto básico. ¿Qué es lo básico? Que hay un Dios que existe y que es creador. Esto es lo básico. De ahí pueden surgir un montón de preguntas, ¿verdad? El hombre siempre, en lo que es el estudio del hombre, que es la antropología, tiene preguntas, ¿verdad? La humanidad en general se hace la pregunta, y una de las preguntas es: ¿de dónde vengo yo como ser humano? ¿Verdad? Esa respuesta la encontramos en lo que estamos leyendo. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Primera cosa, cambiaron la imagen de Dios por imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, ¿ah? A consecuencia de, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias. Concupiscencia es una palabra que lo que quiere decir son deseos carnales, ¿verdad? El calor de la carne, las pasiones carnales. Concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y a partir de ahora va a mostrar cosas que ya acontecían en aquel tiempo, que hoy están aconteciendo, ¿verdad? Y nos asombramos y decimos: ¡pa! ¿Cómo está? La cosa está brava. Mire, hermano, si usted va a la historia griega y va a la historia romana, la maldad del hombre sigue siendo la misma, las prácticas, las aberraciones sexuales siguen siendo las mismas, ¿no? Lo que hay hoy es una mayor visibilidad, pero allá había homosexualismo, lo sabemos desde la época de Sodoma y Gomorra, y si vamos para atrás, ¿verdad? Ya había prácticas homosexuales, no es algo nuevo. Miren lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad, pregunta, ¿qué versículo habla de la verdad de lo que hemos leído? Sí, de lo que hemos leído. Los versículos que hemos leído. ¿Cuál es el versículo que habla de la verdad? 18. 18. Muy bien. Ahí la ira de Dios se revela contra los hombres que con su injusticia detienen la verdad. Ahora, el versículo 25, no solo que detienen la verdad, sino que está pasando. ¿Qué es lo que están haciendo acá? La están cambiando. Muy bien, Patricia. Muy bien, Cecilia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer 2 versículos más y vamos a la materia, porque esto solamente de forma introductoria. Por esto, preguntas que le hago a ustedes para que busquen la respuesta. ¿Por esto qué? ¿Ah? Está en el contexto, en los versículos que le hemos leído. ¿Ah? ¿Por esto qué? No me tienen que responder a mí, tienen que anotarlo. Ahí usted puede encontrar 5 puntos, 6 puntos, 8 puntos. Eso lo desprende usted de la lectura. Le voy a dar un minuto para que lo haga porque requiere un poco de tiempo. ¿Ah?
Versículo 26, por esto, la pregunta es, ¿por esto qué? Recordando siempre que por nos indica medio. Usted y yo podemos entender la palabra de Dios por el Espíritu Santo. El medio es el Espíritu Santo. Muy bien. Prosigo a la lectura completa del versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entregó. ¿Es la primera vez que aparece esta palabra entregó en lo que hemos leído? No es la primera vez, es la segunda. En el 24. Muy bien, muy bien. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ah? Y sabemos que lo que avergüenza, la vergüenza es consecuencia del pecado. Pues, recordemos que pues es una conclusión. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Ah? Así que acá ya me está hablando no solamente de la práctica del lesbianismo, sino que acá había práctica también de zoofilia. Zoofilia es la práctica sexual con animales. ¿Ah? Eso es zoofilia. Muy bien. Esto como forma introductoria. Antes de ir al libro y empezar con donde quedamos la clase pasada, la pregunta que yo les hago, y ahora espero que algunos o la mayoría me responda, de esto que hemos leído, ¿qué fue lo que le costó entender? Si usted pusiera del 1 al 10, ¿verdad? Siendo el 10 el máximo y el 1 el mínimo, ¿cuánto le costó entender el texto que leímos? ¿Le costó? ¿No entendió nada? ¿Un 10? ¿Verdad? 10. Recordemos, 1 al 10. Si usted no entendió nada, me tiene que decir 10. 10. ¿Ah? Si entendió bien o no tuvo problema, un 1, un 2. Bueno, espero respuestas. Cecilia dice un 5. Se te escucha abajo, Mario. Sí, sí. Bien, bien. Algo clave que acaba de decir Mario, ya lo ha leído. No sé de los presentes cuántas veces desde que comenzó Romano, aparte de lo que hemos leído en clase, se tomaron el tiempo de leerlo en su casa. Bueno, Cecilia leyó 2 veces Romano. ¿Alguien más, por favor, que pueda participar? Se entendió, aparte con las pausas se va, que los hermanos también fueron colaborando, uno va apuntando, se Bien. entiende bien. Bien. Esto que acabamos de hacer, hermano, usted lo tiene que hacer en su casa, en sus devocionales. Hacerle preguntas a la Biblia. ¿Se acuerda que vimos que una de las maneras de interpretar la Biblia es haciéndole preguntas? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? Si usted hace esas preguntas y se toma tiempo, recordemos esto, esfuerzo y trabajo es igual a tiempo. Si usted no se toma tiempo para leer o interpretar un texto, su interpretación va a ser deficiente. Y por lo tanto no va a entender. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, vamos a la clase. Muy bien. No, muy bien es mi muletilla, ¿no? No quiero decir que esté muy bien que usted no comente. Por la duda, aclaro, usted me va a escuchar decir muy bien varias veces, es mi muletilla, es mi forma de hablar.
Ah, me están pidiendo nota a mi esposa por participar en clase. No digo, en clase siempre le ponen nota, quiere decir que es bueno participar. Claro, muy bien. Eso. Veo cómo tengo esa muletilla muy bien. Lo acabo de decir de vuelta. Vamos a compartir la clase. Como hacemos siempre, usted queda con su Biblia abierta, ¿verdad? No me copies. Cecilia acaba de decir muy bien. Esa es mi muletilla y no se la presto a nadie. Vamos a compartir. Ahí tienen su pantalla y vamos primero a ver lo que vimos la última clase. Estamos por la página número 12 de las notas. ¿Se acuerda? La clase pasada vimos que el número de página está en la parte superior. Algunos libros la tienen en la parte inferior, al medio, otros hacia la punta. El libro lo tiene en la parte superior. Ahí está el número de página. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Esto rápidamente, ¿verdad? Hemos visto la introducción de la carta, vimos cómo interpretar o leer una carta apostólica, porque lo que estamos viendo, esto es una carta que tiene un saludo inicial, que está dirigida hacia personas, ¿verdad? Personas conocidas, hay afectos, hay vínculos, hay problemas para solucionar, como cualquier comunicación, ¿verdad? O cualquier relación que nosotros podemos tener dentro de la iglesia. ¿Ah? Pablo es el pastor, él tiene el título de apóstol, pero vamos a la función específica de pastor, porque lo que está haciendo con los hermanos de la zona de Roma, ¿verdad? Porque a donde va dirigida la carta, es pastorearlo. Comienza con el Evangelio del Cristo, que va del 1 al versículo 17, ¿verdad? Siempre en el capítulo 1, 1 a 17. Condenación, va del versículo 1 a 18, que es lo que comenzamos a ver hoy como forma introductoria, ya lo vimos la clase pasada, al 3:20. O sea que entre hoy y la clase que viene vamos a estar viendo el capítulo, terminamos con el 1, arrancamos con el 2 y vamos a tratar de que la clase que viene ya estemos con el capítulo 3. Dentro de lo que vimos la ira revelada, y entendemos el título porque acabamos de leer Romanos 1:18, y vimos la ira merecida, y también entendemos este título porque acabamos de leer el texto. Pero si usted no lee el texto, o yo no leo el texto, yo le digo la ira revelada, le va a sonar como un título, pero no va a entender el contexto. ¿Por qué no va a entender? Porque usted no leyó. Si usted toma las notas de esto que estoy compartiendo y usted no acompaña, como dije en la clase pasada, la lectura de las notas, leyendo los versículos, los textos bíblicos, a lo cual hace alusión, usted no va a entender ni el 20%. Te tiene que acompañar, ¿verdad? Muy bien. La lectura de hoy, vamos a comenzar con Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, hasta donde nos dé el tiempo de hoy. La clase pasada quedamos en el tema condenación, quedamos en la página número 10, en la ira de Dios merecida. Los que tienen sus notas impresas o la esté mirando en la tablet, donde sea, tenga abiertas sus notas en la página número 10, porque es donde vamos a estar haciendo referencia sobre la materia que el tema que vamos a ver hoy. Vamos a leer el texto que está en pantalla, usted lo lee en su Biblia, Romanos 1:19 al 21. ¿Por qué? Lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, el eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde, o sea, el inicio de su revelación comienza desde la creación,
desde el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. Dios no los envaneció, se envanecieron. Es una acción personal. En sus razonamientos sacaron sus propias conclusiones, hicieron dioses de las cosas creadas, se alejaron del Dios creador y verdadero, de aquello que Dios se dio y se da a conocer a la humanidad toda. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que no glorificar a Dios. Glorificar, entendemos que es adorar. Si yo adoro a Dios es porque entiendo, o adoro a Dios, o lo que sea, entiendo que Él es superior a mí. Lo que yo adoro, entiendo que es superior a mí. No le dieron gracias, o sea que no están reconociendo a Dios como el autor de la vida y de todos los beneficios que el hombre tiene sobre esta tierra, porque Dios creó Dios creó los alimentos, las aves, todo lo creó para bendecir al hombre. Sino que todo lo contrario, se envanecieron. Y esto es un punto clave para entender el término condenación. Son condenados no porque ignoren la existencia de Dios, todo lo contrario. El ser humano, todo, hasta el ateo dice, yo no creo en Dios. Ateo es una palabra compuesta que significa no a Dios. Entonces está negando la existencia de Dios. El agnóstico dice, yo creo en una fuerza superior. Su mente está reconociendo que hay alguien superior a él, pero no le está dando la gloria a Dios, ni está diciendo, es el Dios de los cielos, es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, se envanecieron en sus razonamientos, en su forma de pensar, de comprender las cosas creadas, de entender lo invisible a través de lo visible, que es todo el contexto que venimos viendo, y su necio corazón fue entenebrecido. Toda esta situación lleva al hombre a la oscuridad. Bien. Ahora vamos a leer página 10, punto 2. El título es La ira de Dios merecida. Este tema va a ir del versículo 19, Romanos 1:19, al 23. Espero que todos hayan encontrado. Página 10, punto 2. La ira de Dios merecida. Voy a leer los subpuntos. Ahí tiene punto A, punto B, punto C y punto D. Los voy a leer todos. Punto A. Merecen la ira de Dios porque, explicación, tienen una revelación de Dios a través de la creación. Y ahí tenemos como referencia el Salmo 19. Los cielos y el firmamento anuncian tu gloria. Y sigue después el Salmo en esa misma temática. Punto B. Merecen la ira de Dios, otra explicación, porque Dios ha manifestado todo lo que se puede conocer acerca de Él a través de la experiencia propia y nos pone como referencia el versículo de Romanos, versículo 20. Por lo tanto, vamos a volverlo a leer, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, no solamente visibles, sino que claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Preguntan,
¿Quién no tiene excusa? El hombre, la humanidad. El hombre, la humanidad. Muy bien, Karen. Seguimos con las notas. Seguimos en el punto B. Dios les prendió la luz. Mire qué frase esto. Dios le prendió la luz, pero eso dice que sus cosas, por eso es que dice que sus cosas se hacen claramente visibles, ¿verdad? Y entendibles por medio de la creación. No necesitan hacer un curso de teología, el ser humano, no necesita conocer la Biblia, haber leído toda la Biblia para entender que hay un Dios creador. Por eso es que el humano es 100% responsable de sus acciones. Ahí tenemos en letra mayúscula, dice, desde la creación, desde el comienzo, de modo que no existe una evolución religiosa. Qué importante esto. Cuando hablamos de evolución religiosa, estamos hablando que la religión no tuvo una evolución. Pudo haber tenido cambios, por ejemplo, como la Reforma protestante. Pero cuando hablamos de religión, hablamos de lo que Dios, en este caso, en este contexto, lo que Dios manifestó. La palabra religión, cuando uno va al latín, siempre es importante usar un diccionario, usar la inteligencia artificial, usar Google, ¿verdad? Y acordarse de esta palabra, etimología. Es una palabra griega. ¿Qué significa la etimología de la palabra? El origen. Toda palabra tiene un origen. La Real Academia Española va agregando palabras año a año, palabras que van surgiendo. Por ejemplo, la palabra ideología. ¿Usted sabe que la palabra ideología surge en el siglo XIX? Es una palabra relativamente nueva. Históricamente hablando, fue ayer. Entonces se van sumando. Nosotros como uruguayos tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma, nuestra cultura de hablar, ¿verdad? Y eso se agrega a la Real Academia Española para entender, ¿verdad? Entonces, la palabra religión tiene una connotación de algo que se hace religiosamente, ritualmente. Nosotros en nuestra jerga evangélica llamamos religiosos a aquellos que son extremistas o legalistas, aquellos que no tienen las mismas prácticas que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos un concepto de religioso pensando en los fariseos, ¿verdad? En cómo ellos actuaban y lo aplicamos a ciertas congregaciones de nuestro entorno. Pero religión es ritualismo, o sea, hacer lo mismo. Pero nosotros somos religiosos en el buen sentido de la palabra. Esta palabra religión solo aparece en el libro de Santiago, capítulo 2, no va a aparecer en el Nuevo Testamento en otro lugar, solo ahí, ¿verdad? Ahí está hablando de que la buena religión es cuidar de los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Tendría que buscarlo. Sí, pero rutina tiene una connotación de algo negativo. ¿Ah? Y religión no tiene una connotación siempre negativa. Depende de su aplicación y su contexto. Entonces, usted y yo somos religiosos porque usted y yo, como buenos creyentes, vamos a la iglesia, a todos los cultos o a la mayoría de los cultos. El culto tiene un desarrollo, ¿verdad?, que es ritualista y por lo tanto podemos decir que es religioso. Ay, pastor, no me diga que porque yo voy no es religión. No, bueno, yo le voy a poner este ejemplo para que usted entienda el buen sentido de la palabra religión y no el negativo que estamos acostumbrados a usar. Si en el culto
un hermano, el culto comienza siempre de la misma manera. Una lectura bíblica de un hermano, trayendo un devocional, oración inicial. 4 o 5 alabanzas, dependiendo de la iglesia, la cantidad de alabanzas que sean, pero generalmente son alabanzas y después son 1 o 2 adoraciones. Y eso ya es una práctica que es repetitiva. Pueden cambiar la palabra, puede cambiar el hermano que haga la apertura del culto, pueden cambiar las alabanzas y puede cambiar las adoraciones, pero hace parte de la organización del culto. Después viene la palabra, algunos, dependiendo de la congregación, algunos levantan la ofrenda antes, otros después, pero religiosamente en la congregación que usted congrega y en la que yo congrego, hay un sistema. Entonces, si hay un sistema, eso nos transforma en religiosos porque estamos haciendo un ritual. Hacemos todos los cultos algo religiosamente. Aunque haya variaciones, no va a ser siempre la misma palabra, ni la misma alabanza, ni la misma adoración, pero hay una organización, un desarrollo. Muy bien, sigo para no detenerme más en esto. Estamos en el punto 2 de las notas, ya leímos la parte con mayúscula que dice evolución religiosa, vamos al punto C, que está debajo de lo que acabamos de leer. ¿Merece la ira de Dios? ¿Por qué? Explicación. En base a lo dicho, no tienen excusa. O sea, lo que acabamos de leer el versículo. Es el apóstol Pablo hablando, pero el apóstol Pablo está siendo inspirado por Dios, así que tomemos eso como si saliera de la boca de Dios y Dios está diciendo, hey muchachos, nadie tiene excusa. Punto D, merecen la ira de Dios porque después de conocer a Dios, eligieron darle la espalda y no le glorificaron como a Dios. Hemos leído el versículo 21, pero este tema va del 21 al 23 y vamos a leer los versículos restantes. Usted en su Biblia o en la pantalla, ahí tenemos el versículo 22 y 23, vamos a leer. Profesando ser, ¿verdad? Cuando uno habla de profesión, está hablando de algo, ¿verdad? Que es parte de la persona y que lo hace ritualistamente. ¿Ah? Profesando ser sabio, o sea, diciendo ser sabio, creyendo ser sabio. Sé, sabemos que sé es un verbo. Se hicieron necios. Pregunta, ¿Dios lo hizo necios o ellos se hicieron necios? Ellos hicieron eso. Eso mismo. Importante que vayamos llevando una línea de pensamiento de lo que estamos leyendo. ¿Ah? 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya habíamos leído esto, pero volvemos a reafirmar un poco la idea de estos dos versículos. Primera cosa, nadie es ignorante de la existencia de Dios. Nadie. Ni el esquimal que viva en lo más adentro de Alaska, ni el mongol viviendo en Mongolia, en lo más adentro de Rusia, ¿verdad? Ni el chino más budista. Nadie es ignorante de la existencia de Dios. Por lo tanto, es responsable de su incredulidad, y yo agregaría, y de sus creencias. Entonces, vamos a redondear. ¿Cuáles fueron las acciones depravadas que practicaron? Como lo que hemos leído, primera cosa, creyeron ser sabios, ¿verdad? O profesando ser sabios, como usted quiera decirle, ¿verdad? Ahí es presente, por eso sé que es una práctica repetitiva, porque el tiempo es presente.
Y es un participio. Eso lo hace un adjetivo verbal o un sustantivo verbal dependiendo del tipo de verbo. Se hicieron. Entonces, ¿qué es que lo que me está mostrando? Se hicieron necios. Que ellos, día a día, el hombre día a día, hace que su necedad o su incredulidad crezca. Crezca. No, Dios no tiene nada que ver. Es el libre albedrío del hombre, es sus creencias, es lo que elige creer y lo que elige entender. La palabra necio viene del griego morainos, que viene de una palabra rara o tiene una connotación rara porque es insípido. Insípido porque pierde su sabor, pierde su valor. ¿Ah? Dice Mateo 5:13, que es otro lugar donde encontramos la palabra moiranos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, esa palabra desvaneciere es la palabra griega morainos, y aquí se traduce por necio. O sea, una persona insulsa, sin sabor. ¿Qué más podemos ver de estos versículos? Cambiaron. Y ese cambiaron no solamente me habla de algo que pasó en el pasado, sino cuando yo voy al griego me está hablando de una acción única. Si bien el primer versículo, el 22 me está hablando de algo que es una práctica, ¿verdad? Eso cuando habla de profesando ser, se hicieron, o sea, hoy, mañana, pasado mañana, la palabra cambiaron me habla de un hecho no repetitivo, sino de una decisión que tomaron de ahí y de ahí en adelante no cambiaron de posición, no cambiaron de forma de pensar. Su necesidad trajo como consecuencia, ¿cuál es la necesidad? La necesidad de Dios. Todo hombre necesita a Dios. Construir su propio Dios. Los griegos tenían el culto al hombre. La cultura griega y romana tenían el culto al hombre, ¿verdad? Los dioses tenían figuras humanas, ¿verdad? Explicaban, si bien habían figuras místicas, ¿verdad? Pero explicaban los dioses generales como Zeus, o en griego esteos, de ahí viene teología, ¿verdad? Zeus era el dios supremo, era el que tenía el control de todo, el dios del trueno. Pero después habían distintas divinidades, ¿verdad? Júpiter, Marte, la diosa Venus, ¿ah? Neptuno, todo eso eran divinidades, que es el señor del inframundo, el infierno, ¿verdad? Todos ellos tenían forma humana. ¿Por qué? Porque el griego tiene el culto al cuerpo y los romanos copiaron la cultura griega, cambiaron de nombre los dioses por nombres en latín en vez de griego, pero siguieron teniendo los mismos dioses. Y en ese contexto es que Pablo está hablando. Cuando hablan de cambiaron, también nos está hablando de que cambiaron lo santo, como 3 veces santo, santidad absoluta, como solamente Dios tiene, lo santo, lo sacro, por lo inmundo, violando los 4 primeros de los 10 mandamientos. Al tener esta actitud, lo que estamos viendo, ¿por qué el apóstol Pablo pregunta? ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pablo está tocando este tema a una congregación, que no era una única congregación, eran varias, en Roma? ¿Por qué estará tocando este tema en particular?
Bien, bien. Para nosotros nos cuesta un poco entender, para ellos se entendía mucho más porque esta carta tiene un contexto histórico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que encontrar ese contexto histórico. Pero quien recibe la carta, para ellos no es historia, porque era en tiempo presente, era historia reciente, era lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos veían con sus ojos, era las prácticas religiosas que rodeaban a los creyentes de aquel tiempo. Entonces, para ellos era mucho más fácil, obviamente, entender el por qué Pablo decía eso y para qué lo decía y cuál era su contexto. Bien. Vamos al versículo 24 al 26. A partir del versículo 24 tenemos el título de ahí, la ira de Dios infligida. Es acá donde va a aparecer la palabra entregó en 2 oportunidades. Y vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Porque si uno lee el versículo 24 fuera de contexto, Romanos capítulo 1, no sabemos de lo que viene hablando y vamos a leer, le decimos al Señor, ¿verdad? Señor, quiero que me hables en esta mañana, hacemos una oración, abrimos la Biblia, ¿verdad? Donde cae la Biblia y nos cae en Mateo 1:24 y vamos a leer porque con ganas, porque acabamos de orar a Dios y decirle, Señor, háblame a través de la Biblia. Entonces abrimos la Biblia y nos encontramos con este versículo y leemos lo siguiente. Por cual también Dios los entregó inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Ah! Dios los entregó. Pobre. Ellos no son culpados, porque si Dios los entregó, entonces no son responsables. Y Dios los entregó a inmundicia. Y Dios no es santidad. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Que si no hacemos un análisis del contexto, podemos hacer una interpretación totalmente contraria a lo que el versículo está diciendo. Vamos ahora sí a una lectura en serio de versículos 24, 25 y 26. Por lo cual, ya acabamos de ver recién esa lectura rápida, que es una conclusión de lo que viene hablando. Por lo cual también Dios los entregó inmundicia. ¿A quiénes entregó inmundicia? A aquellos que ya están entregados por sí solos, porque ellos solos se envanecieron, ellos solos creyeron ser sabios siendo necios, ellos solos cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, por el culto al hombre, a los animales, a las cosas creadas. No fue Dios, fueron ellos. Aun cuando Dios hizo lo invisible, visible a través de la creación, aun cuando Dios trata y le da al hombre entendimiento suficiente para que en su cabeza haya la idea de que hay un Dios creador supremo, aún así ellos decidieron creer en lo que decidieron creer. Y Dios no tiene culpa ninguna. Bien. Dios los ha abandonado a los impuros deseos. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leer del versículo 24? Sí. Bien. Bien. Esa es la idea. Cuando uno lee la Reina Valera 60, nuestra amada Reina Valera, no queda muy claro. Y nos encontramos esa palabrita, Dios los entregó. Sí, Leticia. Pastor, y también Dios dejó que las personas sigan los malos deseos de su corazón también. Claro, esa es la idea del versículo. Esa es la idea del Sí. versículo. Muy bien. Yo le voy Y a los leer. lleva a la deshonra, pastor. Claro. Que los lleva a la deshonra. Sí. Ellos mismos se deshonraron porque no honraron a Dios.
¿Alguna otra versión que tengan ahí que en vez de decir entregar, diga abandonar? ¿No hay más versiones ahí? Cuando uno va al contexto inmediato, yo voy a leer el versículo 28, lo vamos a volver a leer porque estamos leyendo consecutivamente, entonces, pero es necesario. El versículo 28 de Romanos, ustedes que tienen su Biblia abierta, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, queda claro, ellos no aprobaron a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de no aprobar a Dios? Dios los entregó o Dios los abandonó, sería una traducción más entendible. Dios los entregó a una mente reprobada, pero ellos ya tienen una mente reprobada. Lo que hace Dios se corre a un costado. ¿A usted no quieren saber nada conmigo? Me corre a un costado. Ustedes que viven, que están en la práctica del pecado, en la locura, en la lujuria, me corre a un costado y sigan. Porque Dios es un caballero. Dios nos dio libre albedrío al hombre para que escogiera. Entonces, aquel que elige vivir de esa manera, no teniendo en cuenta a Dios, Dios se hace un costado. Sí, Sandra. No, que tengo acá otra versión. A ver qué dice. No sé, el 28, Leo. Sí. ¿Cómo? No, el 24. El 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Bien. Queda clarísimo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, si alguno cometió el error de pensar que Dios elige a unos para gloria y a otros para deshonra, acá nos está mostrando que es el hombre que elige no creer en Dios. Y Dios hace un lado. Ajá. Vamos a la página 10. Usted tiene ahí, punto 3, que tiene como título La ira de Dios infligida. Libro, página 10, punto 3, La ira de Dios infligida. Después, Karina, te voy a pasar para que vos puedas imprimir y tener también este material. Tengo, pastor, lo tengo impreso porque usted lo subió al grupo. Ah, está bien, de bien. Dice así. Punto 3, la ira de Dios infligida, versículo 24 al 32. Acá ya nos está diciendo el libro hasta dónde abarca este tema. Nótese los versículos 24, 26 y 28, que ya lo hemos leído. Por eso yo tenía el 28 ahí a mano. Dios los entregó, Dios abandonó al hombre a su suerte. ¿Por qué los abandonó? Ya hemos visto a través del texto, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Punto A cuerpos depravados, versículo 24. Punto B, a emociones depravadas, versículo 26. Punto C, a mentes depravadas, versículo 28. La expresión por lo cual, que inicia el 24, la expresión por esto, que inicia el versículo 26, señala las causas, los motivos. Entonces, cuando uno va al 26 dice, por esto Dios los entregó. ¿Por esto qué? Por lo que ya hemos visto, ¿verdad? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Uso natural establecido por quién. Cuando dice ahí el uso natural, ¿quién estableció ese orden o ese uso natural? Dios. Y el hombre lo cambia. Por eso es contranatural, contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios hizo la fisonomía, varón y hembra los creó, ¿verdad? Génesis 1:26. Entonces, hoy por hoy hay, ya perdí la cuenta, pero creo que hay más de 120 géneros. La ideología
de género tiene más de 120 géneros sexuales, ¿verdad? Entonces ya no es que hay hombre-mujer, ya perdimos los límites, ¿verdad? Entonces, Dios creó un hombre y una mujer para que sean biológicamente, puedan reproducirse. Su naturaleza, su biología fue creada por Dios con esa intención, con ese propósito. Pero cuando hay una pareja de homosexuales, sea gay o lesbiana, eso va contra lo natural, porque sus cuerpos no fueron creados para que un hombre se reprodujera con un hombre, ni para que una mujer se reprodujera con una mujer. Es biológicamente y naturalmente imposible. Por algo, cuando encontramos hombres que se perciben como mujeres, tienen que transformar su cuerpo natural, o sea, su apariencia, transformarlo a la apariencia de una mujer. Para eso van contra la naturaleza, ¿verdad? Colocándose hormonas masculinas, aquellos que quieren, aquellas mujeres que se perciben como hombres, y colocándose hormona femenina, aquellos hombres que quieren parecer a mujeres. Entonces, este versículo que fue escrito, recordemos que este libro fue escrito alrededor entre el año 56 y 58 después de Cristo, nos está hablando de una problemática que la tenemos hoy, pero que ya estaba desde los tiempos de Noé, valga la redundancia. Seguimos con la lectura del libro. Debajo del punto C, la expresión por lo cual, versículo 24, por esto, versículo 26, señala las causas. Luego el versículo 28 se resume en no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, todo lo que viene desarrollando con respecto a la actitud del hombre, la actitud para con Dios, lo resume en el versículo 28 el apóstol Pablo. Nota, este es el fin del camino de los hombres que vuelven la espalda a Dios. ¿Cuál es? Infierno, abandono de Dios y deseos viles desenfrenantes. Aún más en el versículo 32, que ya vamos a, si nos da el tiempo, vamos a leer hoy, dice que también se complacen, aplauden a los que practican tales cosas. ¿Verdad? ¿Cuántos gobiernos están inyectando dinero para que la ideología de género pueda salir adelante? ¿Cuánta publicidad? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos títulos nuevos? Con respecto para que eso, ¿cuántas leyes para que se pueda legislar? ¿Por qué es necesario hacer tanto para que la ideología de género se lleve a cabo? Porque es algo contra la naturaleza, contra lo natural. Entonces el hombre tiene que invertir tiempo, dinero, tiene que cambiar lo natural por lo que no es natural. Tiene que colocar leyes para que aquel que se perciba como se perciba pueda llevar a cabo, ¿verdad? Entenebrecieron, ¿se acuerda? Que acabamos de leerlo. Necio razonamiento. Entenebrecieron, o sea, cambiaron lo normal por lo que ellos creen o piensan o se perciben. Vamos a los versículos siguientes. Ajá. Bueno, pero ahí está lo que dice el versículo 32, los que los apoyan, los que invierten dinero, ¿verdad? Como las ONG de George Soros, ese multimillonario que ha colocado tantas ideologías, tanta ONG, que aquí en Uruguay son sostenidas y bancadas por la ONG George Soros,
¿verdad? Entonces, magnates que manejan dinero, manejando al ser humano como si fuera un redil de ovejas. ¿Qué ibas a decir, Cecilia? Muchas personas apoyan esto sinceramente, honestamente, de corazón, pero la mayoría apoya porque es su sustento. El dinero mueve al ser humano. Muy bien. Seguimos con el tema para no detenernos mucho en esto. Ahí aparece la frase para pensar, Dios los entregó, ¿verdad? No vamos a hablar mucho más porque ya hemos explicado bien este tema. Y seguimos para leer el versículo 27 al 29. Recordemos que estamos en el título La ira infligida, que acabamos de leer las notas. De igual modo, también los hombres, o sea, de igual modo que a lo que dice el versículo 26, que las mujeres cambiaron el uso natural por algo que es innatural. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su debido extravío. Podríamos simplificar recibiendo las consecuencias de su pecado. Eso es lo que está diciendo un poco el apóstol Pablo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. A causa de todo esto que ya hemos visto en su contexto. A una mente reprobada, porque ya tenían una mente reprobada, entenebrecida, ¿verdad? En su forma de pensar. Para propósito, para hacer cosas que no convienen. O sea, esa mente reprobada que ellos tienen los lleva a hacer cosas que no les convienen ni siquiera para ellos. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Atestado, la palabra y la idea de atestado es llenos, ¿verdad? Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, mire cuántas cosas, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Y la lista sigue en el versículo 30. Pero antes de seguir leyendo, vamos a ver un poco el versículo 27 cuando dice recibieron o recibiendo. Aquí dice, ese verbo está en tiempo presente, ya sabemos lo que es, no voy a detenerme a explicar qué significa tiempo presente, porque ya lo he explicado en todas las clases. ¿Ah? Es tiempo presente, voz activa, o sea, la acción sale de ellos, y es participio, o sea, es un adjetivo verbal, una condición de ellos. ¿Cuál era la condición de ellos? Todo lo que hemos leído. ¿Ah? Entonces, la consecuencia de su conducta repetitivas, porque está en tiempo presente, todos estos verbos que están en este versículo 27, todos son sustantivos o adjetivos verbales, o sea, es la condición de ellos. ¿Qué más tengo aquí anotado? Versículo 28, libre albedrío. Entendemos por libre albedrío que Dios cede de su soberanía y le da al hombre voluntad propia. Entendemos eso como libre albedrío. El libre albedrío permite elegir. La gracia de Dios capacita al hombre para elegir bien. Eso es soberanía de Dios. Dios, ya vimos que Dios no los entregó, Dios los dejó o los abandonó a su suerte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el versículo 28 dice, ellos no aprobaron. No dice Dios no los aprobó, ellos no aprobaron a Dios.
como ellos no aprobaron a Dios, Dios no se los aprobó a ellos y lo dejó a su libre albedrío. Después vamos del versículo 29 al 31, vamos a encontrar 23 tópicos. Cuando hablo de tópicos, hablo de puntos, de elementos. Por ejemplo, ahí en el versículo 29, primer tópico, injusticia. Segundo, fornicación. Tercero, perversidad. Cuarto, avaricia, etcétera, 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 etcétera. 23, hermano. 23 características del hombre de pecado. Y después nos preguntamos, ¿por qué suceden las cosas en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? Y le echamos toda la culpa a Satanás. No, acá, en lo que hemos leído, ¿Satanás ha aparecido en algún momento? No. La figura central es el hombre. ¿Y qué hombre? El hombre condenado. ¿Condenado injustamente? No, justamente. Dios no es injusto, hermanos. Usted y yo lo entendemos, porque amamos a Dios y vivimos con Dios. ¿Ah? Pero lamentablemente, usted y yo hemos escuchado tantas veces cuando sucede algo que para el hombre es una injusticia, y lo es, pero si para el hombre es una injusticia, imagínese para Dios. Porque si nosotros, siendo injustos y no siendo buenos, porque bueno, solamente Dios, notamos las injusticias y nos dolemos con la injusticia, imagínese Dios que es 100% justo. En Dios hay santidad absoluta, y al haber santidad absoluta, no relativa o parcial como la nuestra, sino absoluta, no puede haber injusticia, porque si hubiera injusticia no hubiera santidad. Seguimos. Versículo 30, murmuradores, eso no hay en las iglesias nuestras, ¿verdad? No lo hay. No. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, ay, ay. ¿Hay algún hijo acá? Acá tiene un versículo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Vio los 24 tópicos? 32. Y acá terminamos con el capítulo 1. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, otra vez la palabra entendimiento. Y si hay entendimiento, ¿qué es lo contrario a entendimiento? ¿Qué es lo contrario a entendimiento? A ver, una palabra, pues hay más de una, pero la más común. Desentendimiento. Sí. De la ignorancia, digamos. Exactamente. La ignorancia. El hombre no es ignorante, el hombre es rebelde. Es 100% responsable de sus pecados. Ahora, si el hombre natural, cuando hablamos hombre, hablamos de género, ¿no? El hombre que no conoce a Dios por una experiencia personal, que no se ha vuelto a Dios, que no ha dejado que la luz de Cristo venga a él porque sus obras son malas y no quiere la luz, quiere vivir en las tinieblas. Aquel que decide vivir en la luz, aquel que decide escuchar la voz de Dios, aquel que decide entregar su vida y vivir su fe y vivir la palabra de Dios, que la palabra de Dios se vive no solo creyendo, sino obedeciendo. Cuando nos encontramos con esta situación, cuando usted y yo hemos cometido pecados y vienen las consecuencias, ¿verdad? Y muchas veces tenemos el tupé de enojarnos con Dios, de querer buscar a otro culpable fuera cuando el culpable soy yo.
de decir Dios me está castigando cuando en realidad estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, no un castigo de Dios. Es la consecuencia directa de mi pecado. De echarle la culpa al diablo cuando fui yo que pequé. El diablo me puede tentar, pero Dios me ha dado libre albedrío y siendo creyente y cristiano y convertido, ¿ah? Dios nos ha dado una verdadera libertad, no una libertad a medias. Entonces, el cristiano es más responsable que el incrédulo por sus pecados. Porque el incrédulo, porque le dio la espalda a Dios y porque prefiere vivir así en su pecado, es la decisión que ha tomado. Nosotros hemos decidido obedecer a Dios y cuando desobedecemos, estando en una condición de libres, porque dice que si Jesucristo libertare, seré verdaderamente libre. Hay un versículo que nosotros lo aplicamos cuando estamos en el culto, lo aplicamos para la iglesia o lo aplicamos en una convención, ¿verdad? Y decimos desde el púlpito, ¿dónde está el Espíritu de Dios hay? Libertad. Libertad. ¿Cuándo dicen amén? Ah. Pregunta, ¿el Espíritu de Dios no está en usted? Si creemos que donde está el Espíritu de Dios, cuando está el Espíritu de Dios manifestándose en la iglesia, en el medio de la congregación hay libertad, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, ¿cómo no voy a creer que haya libertad en mí si el Espíritu de Dios está en mí? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sabemos que no es para pecar, ¿ah? Pero hay libertad. Entonces, versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, esa lista de 24, más todo lo que hemos visto en el contexto, son dignos de muerte. Y no solo el que las hace, sino el que también se complace en los que la practican, aquellos que aplauden, ¿ah? ¿Ah? Aquellos que apoyan, aquellos que se suman a la lujuria, al pecado, a la injusticia que detiene la verdad de Dios. Aquellos que se levantan contra la iglesia del Señor, aquellos que atacan a los siervos del Señor, aquellos que se complacen cuando, gracias a Dios, no pasan en nuestro país, pero en ciudades como la India, como partes de África, donde destruyen congregaciones e incendian iglesias, y uno dice, ¿dónde está Dios que no los guardó? Dios está sentado en el trono porque Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Aquellos que murieron glorificando a Dios, aquellos que dieron su vida, que no se volvieron atrás de su fe, aun cuando le estaban cortando las manos o los pies, aun cuando le estaban, mujeres que estaban siendo violadas, hermanas en Cristo que estaban siendo violadas por estos hijos de Satanás. Y uno puede decir, ¿dónde está Dios? Dios estaba con ella y Dios está en ella y ella ahora está con Dios o él ahora está con Dios. Porque Dios en su voluntad permisiva lo permitió. Entonces, hermanos, aquellos que se complacen con el mal de los hijos de Dios, este es su destino. Pregunta participativa para que participen por lo menos 2 o 3 hermanos. Y con esto terminamos. Ahí usted ve, en la imagen, ve a Adán, a la serpiente y a Eva. ¿Ah? Esto es Génesis 3. Pregunta, ¿quién tuvo la culpa de que el pecado entrara en la humanidad? La culpa de la serpiente, la culpa de Eva que tomó el fruto y escuchó a Satanás,
La culpa es de Adán por no estar cuidando de su esposa en ese momento y por compartir el pecado con su esposa. ¿De quién es la culpa de estos tres personajes que están ahí en la imagen? A ver quién se anima a decirme. Sí. Bueno, eso es una discusión teológica, si Dios creó el mal. Ah, ajá. Ah, sí, bien, está. Cecilia dice todos, Mario dice al hombre. ¿Quién dice algo más? ¿Quién aporta algo más? Yo digo todo porque todos fueron desobedientes. Principalmente el diablo, ¿no? Bien, está. ¿Alguien más? ¿Alguien más que aporte? Vamos, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Diga, diga, diga. No, no hay nota por esto, es simplemente hacernos pensar juntos. ¿Qué Yo piensa creo que usted? también los dos, porque ambos sabían, digamos, el hombre podía verse no aceptado y también aceptó hacer parte, digamos. Bien, así que Fernanda dice los dos. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿O está a favor de la opinión de Cecilia o la de Mario o la de Fernanda? Tenis. Sí, Yo creo que los dos también porque Adán por su parte desobedeció un mandato directo de Dios porque Dios bien, habló con Adán bien, es y verdad. Eva porque desobedeció lo que Dios le dijo a Adán y Adán le dijo a ella. Eso. Muy bien. ¿Saben quién tiene la culpa en Génesis 3? Todos. La serpiente que representa a Satanás, Adán y Eva. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Si decimos que solamente fue Adán, Eva no tiene la culpa. Si decimos que fue Eva porque tomó ella primero el fruto y se dejó seducir por la serpiente, decimos que Adán no tiene la culpa. Si sacamos a la serpiente de la ecuación, que es Satanás, quien fue que tentó a Eva, y si en el supuesto caso de que a Adán se le hubiese escapado lo que Dios le habló en Génesis capítulo 2 con respecto al árbol del conocimiento, la serpiente, aunque le dijo una verdad media, se lo recordó. Y ella, la respuesta que dio, nos da a entender que ella conocía el mandamiento. Actualmente muchas veces porque le da castigo, vamos a decir, o la... Digamos, tenemos la consecuencia la llevaron los tres. La consecuencia la llevaron los tres, eso está en el mismo Los capítulo. tres fueron destituidos de la gloria. ¿Y saben por qué los tres son culpables? Porque de lo creado solamente hay dos tipos de seres que dio libre albedrío, los ángeles y el hombre. Por lo tanto, Satanás decidió ser Satanás. Fue su rebeldía, fue su vanagloria, su orgullo, el querer ser como Dios, ¿verdad? Isaías 14, Ezequiel 28, ¿verdad? Aunque cualquiera de las dos profecías están hablando de otros personajes históricos, son aplicables a la figura de Satanás, porque después vamos a Apocalipsis 8, por ejemplo, y son aplicables. O Apocalipsis 12, donde habla de la serpiente, el dragón, o sea, la serpiente, el dragón como un mismo ser, Satanás y el diablo. O sea, utiliza los cuatro términos hablando de una misma persona. Entonces, sabemos que la serpiente de Génesis 3 es Satanás, que es representada por una serpiente, por una figura alada, mística, pero sabemos que es Satanás. Sí, Mario. Bueno. Sí, 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 sí.
Pero se soluciona fácil eso, ¿eh? Sí, si no nos vamos no nos vamos a lo místico, ¿verdad? Si no nos vamos a lo místico, sabemos que es una figura, ¿verdad? Sabemos que hay figuras literarias. Cuando hablamos de figuras literarias, estamos hablando de que es representativo, ¿verdad? Entonces, la figura de la serpiente, en el caso de Génesis 3, está representando a Satanás. En el caso del número 14, está representando a Cristo en la cruz, ¿verdad? Cuando uno va a Juan 3:14, 3:14, sí, 3:14, habla, Jesús le está hablando a Nicodemo y le nombra a la serpiente de bronce, ¿verdad? Como un tipo de Cristo, como un tipo de sí mismo. De la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Como qué? Como la serpiente de bronce de Números 14. Entonces, ¿por qué es literal? Se cortó. Se la dejamos. Sí. Bueno, no, partamos de la base, que si es una serpiente que fue poseída por Satanás, y uno puede decir, es injusto que Dios haya castigado a la serpiente. Dios ya sabemos la primicia, Dios no es injusto porque Dios es justo. Entonces, descartamos ese problema, lo hacemos a un lado. Si fuera una serpiente natural, ¿ah? Sabemos que el diablo tiene la facultad de transfigurarse, ¿verdad? De vestirse aún de ángel de luz. Lo sabemos, porque la misma Biblia nos va a dar esa pauta en más de un capítulo. Puede haber sido Satanás tomando forma de serpiente. Serpiente que no es como la nuestra, porque estaba de pie y hablaba. ¿Ah? Cuando uno va a la mitología hebrea, la serpiente no es literal, sino representativa. Va a decir que la serpiente representa el instinto animal del hombre, que la mujer representa el instinto emocional o sentimental del ser humano, y que Adán representa la parte de raciocinio del ser humano. ¿Ah? Pero eso es un detalle. Acá lo importante es que sabemos. Ahí está el tema. Que ya, que ahí es donde está el problema. Si la serpiente tenía libre albedrío, entonces ya no solo los ángeles, no solo el hombre, sino un tipo de animal específico. No, pe- pe- permi- permitime algo, Mario, de aclararte un término. Cuando hablamos de figura, no hablamos de literal, sino de figura literaria.
si no deja de ser figura. ¿Ah? Claro, en Apocalipsis es una figura literaria porque es representativa, no es literal. ¿Ah? Es un pequeño. Muy bien, pero sea lo que sea, los tres fueron responsables. Y sabemos que Dios es. Y si la serpiente era Satanás, estaba recibiendo su castigo. ¿Ah? Hoy en día las serpientes son serpientes. Lo que pasa es que la Y serpiente, no están y La Satanás no posee la serpiente. La serpiente siempre fue. la serpiente debe poder ser castigada por el Señor porque ella cedió al mandato de Satanás, cuando supuestamente Dios que mandaba, que gobernaba todas las cosas. Y la serpiente estaba obedeciendo al diablo y Sí, no obedeciendo a Dios. Capaz que por eso también la serpiente fue claro. O sea, los tres personajes de Génesis 3 fueron responsables de lo que hicieron. ¿Ah? O sea que los tres vivieron la consecuencia de su pecado. Dios no creó el mal. El mal es originado en el libre albedrío del hombre. El hombre, en el caso de Satanás introduce el mal a la creación a través de la desobediencia. El hombre y la mujer conoce, recordemos, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. El hombre conoce, tiene un conocimiento experimental a través del pecado. Cuando el hombre conoce lo malo, en el instante que desobedece. Hasta que no desobedece Eva y Adán, ellos vivían en un estado de inocencia. No tenían un conocimiento experimental de lo malo. Sabían que había algo malo, porque Dios se lo estableció. Si Dios dice, ahí hay un árbol del conocimiento del bien y el mal, hay dos parámetros. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Recordemos que por ser seres humanos tienen la capacidad de razonar, pero no conocían experimentalmente. Con esto concluyo, porque ya se nos fue la clase. Un minuto. Bueno, recordemos dentro de la hermenéutica el modismo filial. ¿Qué es modismo filial? Hijo de. Los fariseos, hijo de Satanás, hijo de Abraham, ¿verdad? No es que hayan nacido de Abraham, sino es que por filialidad, por familia. Entonces, en el caso ahí de los fariseos es un modismo, o sea, una figura literaria de modismo, ¿verdad? Que no está indicando el origen natural, sino la idea del origen. ¿Por qué? ¿Por qué los llama hijos de Satanás? Porque estaban haciendo cosas malas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Denis, Un y minuto. también hay una posición o varias posiciones que, especialmente Génesis del 1 al 11, Mm, no lo toman completamente literal. sí, sí, claro. Es que ya lo hemos visto en hermenéutica, no lo vamos a hablar de vuelta, ¿verdad? Porque aparte ya estamos pasados 15 minutos. ¿Ah? Vamos a hacer una cosa. no, pero si fuera lo que dice Mario, Denis, Mm, en parte un poco lo que yo digo. La serpiente fue seducida por Satanás, se dejó usar y por eso llegó el castigo. Pero no puede ser seducido alguien que no tiene libre albedrío, Cecilia. Alguien que no tiene razonamiento. Y ahí está el problema de
¿ah? Pero volvemos a lo mismo. Recordemos que la serpiente siempre fue un animal místico. Recordemos que para los egipcios la serpiente era una divinidad, ¿verdad? Que representaba el mal, representaba el enemigo de Ra, el sol, ¿verdad? Que surgía una noche, una pelea todas las noches donde peleaban y donde la serpiente se quería comer al sol. ¿Ah? Esa era la mitología egipcia. Y Moisés, que es el autor del Pentateuco, fue enseñado dentro de esa mitología. ¿Eso le quita valor al libro de Génesis? El libro de Génesis no es un libro científico, no fue puesto ahí para darnos explicaciones científicas, sino para dar una explicación espiritual de lo que es la creación. ¿Ah? Entonces es difícil tomar datos científicos de un libro que no trata de mostrar eso. El tema central de Génesis es el principio de todas las cosas. Son todos los temas, los 50 capítulos habla de principio. Principio de lo creado, principio del hombre, principio del pecado, principio de las lenguas, la Torre de Babel, principio de Israel en la figura de Abraham. Entonces habla de principios. Y a eso se centra el libro de Génesis, en mostrar principios. ¿Ah? Muy bien, vamos a orar y vamos a dejar la serpiente descansar. Vio que me porté bien, no dije que era la suegra ni nada, ¿no? No dije nada, no dije que la serpiente de Génesis 3 representa a la suegra, llenándole la cabeza a la hija contra Adán. Y ahí pasó lo que pasó. Por eso la suegra al principio estaba en 2 pies y después se empezó a arrastrar. Es lo que pasó. Es un chiste, es un chiste. Vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Vaya si hay misterios en la palabra, Señor, que los sabremos o lo entenderemos, Señor, al 100% cuando estemos contigo. Y quizás hasta nos produzca gracia o risa el entender cuál acertado o cuál equivocado estábamos en algunas cosas que no son tan relevantes, Padre, pero que no dejan de ser importantes. Lo importante de hoy, Señor, es que cada uno de nosotros podamos entender la responsabilidad de nuestros actos, la responsabilidad del hombre con respecto a la vida que lleva, en lo que cree y en la forma que actúa. Señor, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos, quiero bendecir su vida, quiero bendecir su semana, Padre, bendecir cada congregación representada, Padre, bendecir sus mentes, Señor. Espíritu Santo, tú eres el administrador de los ministerios y los dones en la iglesia del Señor. Padre, danos de esos dones de sabiduría, de ciencia, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, y Padre, y para poder amar tu palabra y estudiarla y vivirla y obedecerla, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Para alguna pregunta que haya quedado pendiente, la pone en el grupo, podemos hacer debate en el grupo sobre el tema de la serpiente, no hay problema, o sobre otros temas, ¿verdad? Podemos debatir, podemos preguntar, podemos aportar, tenemos toda la semana, así que para la próxima clase, el próximo miércoles, ya sabemos quién es la serpiente. ¿Es un animal astuto, con libre albedrío e inteligencia? ¿Es Satanás tomando posesión de ese animal? ¿Es representativo? ¿Es literal? No se pierda el próximo capítulo el miércoles que viene a la misma hora. El Señor los bendiga.